Una película hecha con $5.000. Se llama La cosa más atroz. Una película que me recuerda mucho a Los castores zombies. Y seguramente cuando les vaya contando ustedes encuentran también un par de, digamos, puntos en común. Pero bueno, se trata de un grupo de amigos que deciden reunirse para despedir a otro. No tiene un grupo. Se dicen entre ellos Homie. Se llama Goofy Gang, ¿no? Y son distintas personas. Digamos que la mayoría se van a reunir en un día, ¿no? Y tienen dos amigos que vienen de una zona más lejos de Estados Unidos y van a llegar 2 días después, me parece, o un día después. El primer día que estos chicos llegan, ¿no? Con un montón de problemas, bueno, deciden salir a cazar y dentro de estos amigos vas a encontrar los típicos estereotipos del género de terror. El terror, digamos, o estas comedias de terror, ¿no? Está el que fuma, ¿no? Fuma distintas cosas. Está, digamos, el valiente y el capaz. Tenés el más inútil, ¿no? El amigo que daría todo por este Dylan, que es el protagonista. En realidad no es que sea el protagonista, sino que es el centro de lo único que tiene del esbozo de arco que hay. No, básicamente lo que trata es que hay agua contaminada y unos venados que andan por ahí, ¿no? Están tomando justamente esa agua contaminada. Y esto, por el presupuesto, decidieron irse a lo ridículo. Entonces tenés tipo títeres, ¿no? O botargas de venado que mueven la boca y que a veces muerden personas, a veces matan personas y a veces matan personas y digamos que si comes venado te convertís en una especie de zombie, ¿no? Ojos rojos, está bastante bien logrado, los filtros y todo que usaron. Está bastante bien para el presupuesto, me refiero. El tema es que esa zona todo el mundo come venado, entonces vas a encontrarte con un montón de gente que está contaminada. Estos amigos te van a mostrar un poco cómo es esta transformación y en algunas partes me hizo acordar a Cabin Fever, ¿no? O sea, es como que se vuelven adictos a esa carne, ¿no? Comen y a las horas empiezan a vomitar, pero a vomitar a lo bestia, ¿no? De sangre y de todo. Y terminan transformándose en una especie de zombies, ¿no? Que te persiguen. La parte de zombies no es tan extensa tampoco, o sea, aparecen los zombies, pero los matan por lo general bastante fácil, bastante rápido. Uno de los venados es la parte graciosa que podríamos decir de la película, en donde estás viendo permanentemente gente. Bueno, hay una parte donde unos amigos están fumando, digamos, y de repente se va viendo la silueta del venado, otra que, no sé, para orinar y hay como 50 venados mirándolo con sus ojos rojos. Entonces, es una película que si bien tiene efectos que son cutres, la película en ningún momento te pretende vender nada más que sea una experiencia con un animal que por lo general huye, ¿no? Como es el venado, eh, atacando a los humanos, ¿no? Va a haber un giro, ¿no? Un giro medio apocalíptico que te van a querer dar. Pero a mí lo que más me sorprende de esta película es que las actuaciones están bien, los filtros que usaron están bastante bien, hay producción y se nota, ¿no? Hay varias locaciones, digamos. Si bien está filmado como, digamos, en algún parque o algo, algún parque nacional, está muy bueno lo que se ve. Pero aparte, tuvo el buen gusto de saber hasta dónde podía ir y hasta dónde no. Entonces, cuando ves esta película, parece que está todo ya planeado y parece que hubiese costado más de lo que realmente costó. $5.000 no es mucho hoy en día y es muy poco dinero. Es lo que costó hace años el mariachi, supuestamente. Al menos es lo que dice Rodríguez. Entonces, cuando ves el producto final, independientemente de las botargas y todo lo demás, ¿no? Que es hasta ridículo, pero aún ahí el tono está bien tomado. Empezás a verlo y decís, uy, un tipo con una máscara
de venado. No, no, esto es recutre. Pero va adelantándose la película y te vas dando cuenta que la idea es este humor absurdo, el venderte. Entonces, creo que eso está bastante bien logrado. El tema de que al comer la carne ellos se transforman, está bueno. Está bueno, ellos cocinan la carne. Nuestro protagonista no la come porque está cruda. O sea, está cocido de una manera que a él no le gusta, por eso él no la come. El amigo de él, el mejor amigo de él, se va porque se pelea en ese momento por el tema de que él se va a ir lejos, entonces no lo va a ver más y son amigos desde que eran niños. Y luego se juega un poco con los clichés también. Esta película juega mucho con este cliché de que el amigo va a morir. Y permanentemente el amigo le dice, yo no voy a salir vivo, ¿verdad? Voy a morir. Y el amigo le dice, probablemente. Pero bueno, lo mejor son los venados. Los mejores son los venados que se ve que tenían muy poco dinero, se le pone un filtro ahí para que los ojos se vean rojos. En ningún momento asustan, realmente los venados no asustan. Los zombies están bien logrados para el dinero que tenían. Y el humor, sobre todo, es un humor en muy pocas dosis, jugando un poco al borde o al límite de lo absurdo, pero sin llegar a tomarse como una parodia. Trata de tomarse ni muy serio ni irse muy por las ramas y meter este drama. Cosa que está bastante interesante es que el drama de los amigos, ¿no? Sobre todo de los dos protagonistas, es un poco lo que termina balanceando toda esta historia, ¿no? El final es terrible, o sea, el amigo obviamente termina contagiado, nuestro prota lo tiene que matar. Y al final de todo, este periplo, este viaje que se mandan, llegan los dos amigos, ¿no? Que habían sido acosados por un venado, ¿no? Y y claro, está lleno de sangre, ¿no? Todo ensangrentado. Entonces le dice, bueno, vamos a pedir ayuda al pueblo. Bien, vamos a pedir ayuda al pueblo. Y en eso encuentra una bandeja de estas de comida, ¿no? Y le dice, ¿dónde compraste esto? Y le dice, le dicen los amigos, no, cuando estábamos viniendo desayunamos esto. Y le dice, pero dice venison, ¿no? Y el otro le dice venison is deer, ¿no? Como venison es venado. También es venado. Y ahí se da cuenta de que no va a salir que no va a salir de ahí. Y decide comer el venado. Los dos amigos que le quedaban también están contaminados y seguramente él tenga que matarlos y decide unirse a la locura. Es una muy buena película. Es una película que tiene un par de giros, tiene, a ver, acción, tiene buenas actuaciones, poco presupuesto, lamentablemente, pero ojalá que tengan una posibilidad con una película mayor, ¿no? Ahora, si la vieron, me gustaría saber ustedes qué opinan de esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.